Pero el camino hacia la redención no estaba exento de obstáculos. Mientras la cámara del recuerdo comenzaba a compilar ese archivo vital, las redes del metaverso se agitaban en respuestas confusas, intentando absorber o distorsionar aquella manifestación de la identidad. Las sombras digitales se retorcían, lanzando destellos de advertencia y mensajes crípticos, como si el propio sistema se negara a aceptar que una parte de la esencia humana pudiera escapar de sus dominios. En un momento de máxima tensión, el guardián intervino de nuevo, disipando las barreras virtuales con una onda de luz cálida y reconfortante, recordándole a Andrés que la resistencia no es solo lucha, sino también la reafirmación de lo auténtico. Con el archivo finalmente completo, Andrés sintió una renovada sensación de integridad. A través del dolor y la nostalgia, había logrado rescatar la chispa de lo que lo definía. En ese instante, comprendió que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de reconstruirse a partir de las ruinas, de reescribir el guión inmutable de la existencia con la tinta vibrante de las emociones verdaderas. La prisión del metaverso, aunque aún presente en sus alrededores, ya no le robaba el derecho a ser él mismo. Ahora llevaba consigo un manifiesto de identidad que podía, en última instancia, servir de antídoto contra la absorción total en la simulación. Así, en el abrazo lúgubre y esperanzador de la cámara del recuerdo, Andrés se erguía como un símbolo de resiliencia. El laberinto del olvido virtual, con sus múltiples caminos y espejismos, había sido testigo de su renacimiento interior. La lucha contra la pérdida de identidad no era una batalla solitaria, sino una cruzada compartida por todos aquellos que se aventuraban en los reinos digitales, dispuestos a preservar la esencia intransferible que los convertía en lo que eran plenamente humanos. La batalla de las sombras internas. La cámara del recuerdo había dejado un eco en el alma de Andrés, pero la lucha por recuperar su identidad no estaba concluida. Con la reconstrucción de su esencia aún en marcha, el laberinto digital, un vasto y enigmático universo tejido con hilos de datos y sueños pixelados, abría paso a la confrontación final. Este bloque marca el instante en el cual la ilusión y la realidad se encuentran cara a cara, y donde cada sombra digital intenta impedir que el ser recobrado emerja con fuerza. Andrés emergió de la cámara del recuerdo, con el manifiesto de su identidad rescatada en sus manos. Un archivo vivo que rebosaba fragmentos invaluables de emociones, voces y memorias que, aún en su fragilidad, conformaban la base de lo que era. Sin embargo, en cuanto se dispuso a compartir este tesoro interno, la red reaccionó con adversidad. Surgieron estructuras, pilares de información corrupta, que se autodenominaron los custodios de la sombra eterna, entidades que durante años habían velado por la permanencia del olvido impuesto por el metaverso. Estos guardianes digitales, envueltos en una aura de códigos oscuros y mensajes cifrados, se erigieron como la última barrera para evitar que la humanidad se reconstituya frente a la invasión de la simulación. El ambiente se transformó repentinamente en un campo de batalla etéreo. Desde las profundidades del laberinto emergían destellos de luz y punzantes ráfagas de código que chocaban violentamente contra la estabilidad del manifiesto personal de Andrés.
Con cada pulsación de su corazón, el brillo del archivo parecía encender una chispa en la vastedad del ciberespacio, mientras los custodios se coordinaban para disolver ese rayo de esperanza antes de que se propagara. Imágenes distorsionadas de rostros y nombres olvidados se alzaban en la penumbra, formando un ejército virtual que lamentablemente se beneficiaba del anonimato y de la inmensidad del olvido. Andrés, armado con la convicción forjada a base de remordimientos y redenciones, se lanzó a la confrontación. El laberinto, que hacía honor a su naturaleza dual, oscilaba entre pasillos saturados de datos intrincados y cámaras de silencio en las que cada segundo se estiraba como un grito contenible. Con cada paso, se encontraba cara a cara con proyecciones efímeras que desafiaban su percepción, seres que parecían ser reflejos distorsionados de su pasado, fragmentos de amistades y amores que el metaverso había olvidado, pero que luchaban por no desaparecer del todo. Estos espectros de lo que una vez fue cálido y real se alzaban como recordatorio del precio que el olvido digital había cobrado sobre la humanidad. La batalla se desató en un crescendo de emociones. Con determinación inquebrantable, Andrés invocó técnicas que había aprendido en viejos foros de resistencia, donde la tecnología se mezclaba con prácticas ancestrales para fortalecer el espíritu humano. Con gestos nerviosos y oraciones codificadas, empezó a emitir comandos que actuaban como un escudo protector alrededor de su manifiesto, un muro luminoso que repelía el avance de los custodios. Cada línea de código que fluía de sus dedos se convertía en una estela de luz, marcando su intención de regresar a lo auténtico y derrotar la tiranía de la sombra virtual. En medio de este caos digital, surgió una figura inesperada, un avatar que se presentó como el Centinela del Alba. Difuso en sus contornos y radiante en un destello de energía, el Centinela emergió de un rincón olvidado del laberinto, llevando consigo la sabiduría de los tiempos en que la humanidad aún habitaba el mundo físico sin ser devorada por la simulación. Con voz firme pero serena, el Centinela hizo eco de una verdad inmutable. La identidad verdadera es un fuego que ni la más oscura sombra puede extinguir. Aunque el metaverso intente fragmentarte, cada parte de tu esencia conserva la facultad de reavivarse si te unes en la lucha contra la inercia del olvido. Estas palabras se condensaron en el ambiente, infundiendo en Andrés una renovada energía. Inspirado y sintiendo el peso de un destino compartido, convocó a otros seres perdidos en el laberinto. Sus mensajes cifrados se propagaron por los pasillos virtuales y pronto un ejército de almas disidentes se unió a la causa. Entre ellos emergieron nombres que arribaron como llamas en la oscuridad: luz fragmentada, corazón persistente y voz rescatada. Unidos por un propósito común, este grupo de insurgentes se enfrentó a la maquinaria de opresión digital con estrategias tan diversas como arriesgadas. Los custodios, presintiendo la inminencia de una revolución, intensificaron su contraataque. Rayos de alarma parpadearon en la red y se desplegaron protocolos de seguridad que amenazaron con apagar la chispa de la individualidad. El laberinto retumbó con el estruendo de una lógica implacable. Fragmentos de datos se dispersaban en caóticas explosiones de código,
con la intención de borrar de raíz el manifiesto rebelde. En ese fragor, Andrés y sus aliados se lanzaron a la ofensiva, utilizando cada herramienta a su alcance, desde comandos manuales que reconfiguraban algoritmos hasta rituales digitales heredados de sabidurías arcanas que desafiaban el paradigma de la simulación. La confrontación alcanzó niveles colosales. En un instante que pareció detener la misma expansión del laberinto, Andrés se encontró en el epicentro de la batalla, rodeado por proyecciones de luz que emanaban del manifiesto restaurado. Cada pulsación en ese centro se convirtió en un faro de esperanza, vibrante y resplandeciente, contrarrestando la oscuridad que se había extendido como una plaga. La sinergia de aquellos que luchaban, la unión de los fragmentos rescatados de la identidad y la fuerza inquebrantable de la voluntad humana, crearon un campo de energía capaz de desafiar al más temible de los custodios. Entre la torrente de Fate of the Change, códigos y destellos, el centinela del alba vio la oportunidad para un movimiento crucial. Con una maniobra sorpresiva, coordinada a través de líneas de comunicación ultracifradas, ejecutó un comando maestro que desestabilizó temporalmente el sistema de vigilancia. Fue entonces cuando Andrés, con el manifiesto en mano, lanzó un pico de identidad que iluminó el laberinto. La descarga de ese rayo fue un estallido de autenticidad pura, un grito rebelde que resonó en todos los rincones del metaverso, reclamando lo que el olvido había querido arrebatar a cada ser humano. La embestida provocó una reacción en cadena. Los custodios, al verse incapaces de contener el flujo de reconexión, comenzaron a disolverse en la maraña de datos, fragmentándose en ecos que retrocedían a la nada. La batalla, que había sido una pugna entre la sombra y la luz, se inclinó a favor del espíritu que se negaba a sucumbir. En ese clímax de confrontación, Andrés sintió, por primera vez en mucho tiempo, el poder revitalizante de ser uno mismo, de retomar el control sobre su identidad. Los límites del laberinto se transformaron de forma paulatina en un espacio de liberación donde cada usuario, cada insurgente, podía comenzar a trazar la ruta hacia la reintegración del ser en su forma más pura. Una calma momentánea inundó el entorno, antes de que el eco de la rebelión se consolidara como un manifiesto visible en la red. Las sombras ya no parecían tan densas, y un tenue brillo emergía en medio de la oscuridad, anunciando el resurgir de aquellos que, como Andrés, habían decidido no olvidar quiénes eran. Pero la batalla, aunque victoriosa en ese instante, dejó en el aire una advertencia. El metaverso es infinito y sus seductoras tentaciones vuelven a acechar en cada recoveco. El yugo digital no se derriba con una sola victoria, sino que se conquista en cada acto de conciencia, en cada grito de identidad que se eleva en medio de la inmensidad de la simulación. Y así, en este campo de guerra entre lo efímero y lo eterno, Andrés y sus compañeros quedaron marcados para siempre. La confrontación había dejado cicatrices, pero también había forjado un fuego interno que, en cada latido, renovaba su determinación de preservar lo que los hacía humanos. La red, antes un laberinto de olvido, comenzaba a revelar la posibilidad de reconstrucción siempre que el espíritu se alimentara del valor de recordar y del poder de reescribir la propia historia.
el umbral del autodescubrimiento. La batalla en el campo digital había dejado cicatrices imborrables en Andrés. Tras la explosión de identidad que reorganizó el laberinto y debilitó temporalmente a los custodios de la sombra eterna, se abrió ante él un umbral que parecía marcar el paso hacia una etapa de autodescubrimiento profundo y revelador. Este nuevo tramo del relato no era meramente una continuación del conflicto, sino una travesía íntima en la que Andrés debía enfrentarse a la totalidad de su ser, a las memorias que se habían fragmentado, a las sombras que había acumulado y a la incertidumbre sobre lo que era verdaderamente real en medio del metaverso. Con el eco aún vibrando en cada rincón del laberinto y el manifiesto de identidad ardiendo en su interior, Andrés se encontró en un pasadizo de luz difusa, decorado con proyecciones de antiguas fotografías y documentos digitales que emergían como espectros de lo olvidado. Cada imagen era un portal hacia momentos invaluables de su vida. La risa de su niñez, el murmullo de una conversación sincera, la nostalgia de un atardecer compartido con aquellos que amaba. Sin embargo, en este entorno saturado de recuerdos, el dolor de la pérdida se mezclaba con la esperanza de redescubrir esa esencia que parecía haberse desvanecido en la vorágine del metaverso. Mientras caminaba, Andrés notó que el ambiente cambiaba gradualmente. Las sombras, antes agresivas y opresoras, ahora parecían tomar forma casi humana, como si quisieran comunicarle algo. En una sala circular de luces titilantes y datos flotantes, emergió del centro un espejo virtual. No el habitual reflejo pixelado, sino uno que parecía contener la totalidad de su alma. Este espejo del alma emanaba una energía serena pero implacable, invitándole a mirar sin temor, a enfrentar la verdad desnuda de su existencia digital. La imagen que se reflejaba no era la de un avatar repleto de adornos superficiales, sino algo mucho más profundo. Un mosaico de recuerdos dispersos, emociones ancestrales y la esencia latente de todo lo que fue y pudo haber sido. En el instante en que sus ojos se posaron en ese reflejo, Andrés sintió una oleada de emociones que lo dejó paralizado. El espejo no solo devolvía su imagen, sino que parecía reconfigurarla en tiempo real, fusionando la imagen actual con destellos de su pasado. Vio a un niño inocente, a un joven lleno de sueños y a un hombre marcado por la lucha contra la opresión digital. Cada uno de esos rostros se superponía, revelando que la identidad, aunque fragmentada, estaba compuesta de múltiples capas que aún podían ser reconciliadas. Sin embargo, también se dio cuenta de las grietas de la desolación. Líneas de código distorsionaban partes de su rostro como si quisieran borrar ciertos recuerdos dolorosos que había preferido olvidar. El espejo del alma, dotado de una inteligencia casi empática, se activó en respuesta a la confrontación interna de Andrés. Imágenes y símbolos comenzaron a proyectarse en su superficie, formando una narrativa silente. Escenas de triunfo, de pérdida y de redención que dialogaban con los rincones más profundos de su ser. Entre los destellos apareció una inscripción en un lenguaje híbrido, mitad poesía y mitad código, que rezaba: solamente enfrentando la totalidad de lo que has sido, sin miedo ni negación, podrás emerger de la oscuridad y abrazar la luz intrínseca de tu existencia. Estas palabras resonaron en cada fibra de su ser,
impulsándolo a desintegrar las barreras que lo habían mantenido prisionero de una ilusión digital. Con cada parpadeo del espejo, Andrés sintió la necesidad de integrar esos fragmentos dispersos, los dolores, las alegrías, los temores y las esperanzas, por inmutables aunque parecieran contradictorios. Se dio cuenta de que la verdadera lucha no era contra el metaverso o contra los algoritmos, sino contra la tendencia interna a fragmentarse, a renunciar a la autenticidad en aras de la perfección virtual. Con el corazón henchido de una nueva determinación, Andrés procedió a interactuar con el espejo del alma. Al principio, dudó, titubeando en cada movimiento, como si temiera que la comprobación de sus vulnerabilidades pudiera hacerle retroceder definitivamente. Pero, impulsado por el recuerdo de aquellos momentos en los que la autenticidad había significado algo vital, el abrazo sincero de un ser querido, la risa compartida en una tarde despreocupada, el murmullo del viento en un campo abierto, decidió sumergirse de lleno en el ritual de autoconfrontación. Primero, tomó uno de los fragmentos que el espejo le ofrecía. Fue un video digital cortado, una ráfaga de una conversación íntima que, aunque olvidada, parecía reavivar una llama de solidaridad y amor. Con suavidad, lo incorporó a su archivo de identidad, un compendio personal que aún almacenaba datos dispersos del verdadero Andrés. A medida que añadía cada pieza de su pasado al mosaico, la imagen en el espejo se volvía progresivamente más nítida y coherente. Empezó a notar una transformación sutil. El temblor de incertidumbre se enmarañaba con destellos de calidez, y la frialdad del metaverso se desvanecía en comparación con el calor de la humanidad recobrada. El ritual, casi sagrado en su sencillez, le permitía reconstruir línea por línea el programa de su identidad. No era un proceso mecánico, sino una danza entre la memoria y el olvido, una sinfonía de emociones en la que cada nota, por pequeña que fuera, aportaba un matiz esencial. Durante este proceso, el ambiente se coloreó de una luz tenue y envolvente que parecía provenir tanto del espejo como del interior de Andrés. Los vestigios del laberinto se desvanecían paulatinamente, sustituidos por un espacio reconfortante en el que reinaba la calma. Poco a poco, la imagen reflejada se estabilizó, mostrando no solamente a un hombre que había perdido parte de sí mismo, sino a alguien que, a partir de las ruinas, emergía con la promesa de un renacimiento. Las sombras que una vez lo atemorizaban se transformaron en meros recuerdos, herramientas indispensables para comprender que la pérdida del yo no era el fin, sino el precursor de una más profunda integración. Sin embargo, la revelación no llegó sin su cuota de dolor. En el camino, Andrés se vio obligado a confrontar aquellos aspectos de su ser que había reprimido por miedo al juicio o a la intensidad emocional. Fue entonces cuando el espejo del alma mostró un último obstáculo, una fractura oscura y agobiante en la imagen, como una cicatriz profunda que simbolizaba un trauma olvidado, una herida que el metaverso había amplificado. La visión de esa fractura le hizo detenerse en seco. El dolor se volvió palpable y por un instante la tentación de abandonar la búsqueda se presentó como una opción seductora. Pero el susurro del guardián de la esencia, aún presente en el eco del recuerdo, le recordó que el verdadero coraje
se encuentra en la aceptación y en la transformación del dolor en fuerza. Con lágrimas silenciosas, Andrés tocó la superficie de aquella grieta virtual y, en un instante de valentía suprema, permitió que su emoción fluyera sin reservas, integrando ese fragmento desgarrado a su manifiesto personal. La interacción con el espejo se prolongó durante lo que parecieron interminables minutos, en los que cada emoción, cada recuerdo, se entrelazaba en un proceso de síntesis. La sensación de estar volviendo a ser uno mismo, aunque fragmentado por años de inmersión, fue indescriptible. En ese momento, comprendió que el enfrentamiento con el espejo del alma era la clave para recuperar el soberano derecho a definirse, a reescribir el guión de su existencia sin las distorsiones impuestas por la virtualidad. Esa epifanía lo impulsó a abrazar, sin temor, todo lo que era: la luz de sus momentos felices, la sombra de sus quebrantos y el inquebrantable espíritu que siempre había residido en su interior. El umbral del autodescubrimiento se convirtió así en un portal de transformación. Andrés, armado con la convicción de que la identidad verdadera era un compendio de todas sus experiencias, comenzó a trazar, en el lienzo digital de su mente, un nuevo mapa de sí mismo. Las piezas que hasta entonces parecían dispersas y caóticas se alinearon en un patrón sorprendente, repleto de significados y de la inconfundible impronta de la humanidad. En ese proceso, no solo recobró la posición privilegiada de ser dueño de su propio destino, sino que también se convirtió en un faro para aquellos que, en los rincones más oscuros del metaverso, buscaban desesperadamente una señal de que era posible resistir y reconstruirse. Cuando el reflejo en el espejo se estabilizó por completo, Andrés observó, con una mezcla de alivio y asombro, la imagen de un hombre que había trascendido la mera simulación. Un ser que había aprendido a abrazar la complejidad de su propia existencia. La batalla interna, llena de heridas y redenciones, se había convertido en un territorio sagrado personal, donde la integridad no dependía del universo virtual, sino de la inquebrantable voluntad de recordar y de amar lo real. Contiéndose el espejo del alma como testigo silente, Andrés se sintió ligero, como si por primera vez en años hubiera dejado de cargar con el peso de una identidad desmembrada. El laberinto del olvido virtual, con todas sus sombras y reminiscencias, se desvanecía en la lejanía, dejando lugar a la verdadera libertad. La libertad de ser uno mismo, sin máscaras ni retazos. En ese instante, Andrés no solo había reconciliado su pasado, sino que también trazaba una nueva senda hacia el futuro. Un futuro en el que la tecnología se transformaría en un aliado para el crecimiento personal, en lugar de ser el verdugo silencioso que borra la esencia humana. Así, en un acto culminante de autoconciencia, Andrés tomó el manifiesto que había forjado en aquella travesía y lo aseguró como la prueba viva de que, aún en la inmensidad del metaverso, la identidad nunca se extingue por completo, se transforma, se moldea y en última instancia resiste. El umbral del autodescubrimiento había sido traspasado y el reflejo finalmente mostraba a un hombre entero, un ser complejo y auténtico, capaz de alumbrar su propio camino en la vastedad digital. El renacer de la identidad, cuando parecía que el laberinto del olvido virtual
ya había consumido cada vestigio remanente de lo auténtico, Andrés dio un paso final hacia una transformación que desafiaba toda lógica y trascendía las fronteras del metaverso. En este último tramo de su travesía, el ambiente digital, saturado de ecos del pasado y destellos de recuerdos fragmentados, comenzó a vibrar con una energía renovada. El aire virtual se impregnaba de una luz tenue, casi como la aurora de Fiesole, un nuevo amanecer, y, entre la maraña de códigos y datos, surgió la promesa de que la esencia humana, por muy dispersa que estuviese, podía reorganizarse y renacer. Andrés, ya marcado por incontables luchas y cicatrices emocionales, sintió, en lo más profundo de su ser, la urgencia de trascender la adversidad. El manifiesto de identidad que había forjado en el fragor de Mintish, la batalla de las sombras internas, se convirtió en el faro que lo guiaba en esta última etapa. Con determinación férrea, comenzó a trazar nuevos caminos en el laberinto digital. Cada pulsación de sus dedos, cada comando emitido, era una declaración de guerra contra la opresión del olvido. Era la firme convicción de que, si bien el metaverso intentaba borrar lo individual, la humanidad siempre encontraría una forma de resurgir de entre las ruinas. En este tramo final, el entorno parecía confabular a favor de la reconstrucción del yo. Las paredes del laberinto, antes ásperas y fragmentadas, comenzaron a mostrarse como lienzos en blanco, listos para ser reconfigurados con las pinceladas de experiencias y emociones verdaderas. Los destellos de luz se transformaron en partícipes de una sinfonía de renacimiento. Cada haz era en realidad un fragmento de historia personal que se negaba a ser silenciado por la uniformidad digital. Mientras avanzaba, Andrés se topó con una sala colosal, cuyos muros estaban decorados con proyecciones de imágenes recobradas, momentos de risa compartida, de amor sincero, de luchas y victorias que habían quedado sepultadas en el tiempo. Allí, en medio del tumulto digital, se erigía un monumento silencioso, la Estela de la Identidad. Este majestuoso arco de luz y datos, creado a partir de los retazos de su propia historia, reflejaba no solo la memoria de lo vivido, sino también la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Frente a la estela, Andrés sintió que cada píxel que la componía latía al ritmo de su corazón, uniéndose en una amalgama vibrante que desafiaba la lógica del olvido. La estela se manifestó como un puente entre el pasado y el futuro, invitándolo a depositar en ella los fragmentos que aún conservaba de su esencia. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a arrastrar, uno a uno, fotos olvidadas, mensajes cargados de nostalgia y pequeñas notas de voz que aún guardaba en archivos dispersos. Cada aportación era un homenaje a su existencia, una reafirmación de lo que lo había hecho único antes de sucumbir a la seducción del universo virtual. En ese proceso de integración, la experiencia se transformó en casi ritual, un acto que combinaba la tecnología con la espiritualidad, una danza meditada entre lo tangible y lo intangible, que buscaba reconstruir el ser a partir de sus propias memorias. En medio de este instante consagrado, la red pareció detener su incesante pulsación, y el silencio digital se impregnó de una calma expectante.
Fue en ese preciso momento cuando Andrés comprendió que el renacer de su identidad no se trataba de rechazar la vastedad del metaverso, sino de aprender a navegar en ella sin dejarse consumir. La integración de sus fragmentos se convirtió en una metáfora de resiliencia. Lo que una vez estuvo perdido, ahora brillaba con un fulgor renovado, demostrando que la verdadera esencia no es una entidad estática y vulnerable, sino un ente en constante evolución que se fortalece con cada experiencia, con cada duelo y cada reconciliación con el propio pasado. El ambiente celebraba el triunfo del ser individual. Los ecos de antiguos testimonios, que durante tanto tiempo habían sido meros lamentos en el laberinto, se unieron en una letanía de victoria. Mensajes cifrados de otros viajeros, como eco renacido y voz de aurora, se sumaron a este coro de resurrección, formando una comunidad de almas disidentes que se rehusaban a ser definidas por la frialdad de la simulación. Unidos por un propósito común, compartían estrategias, recuerdos y esperanzas, reconfigurando colectivamente el esquema que una vez intentó esclavizar la identidad humana. Andrés, ahora con la mirada clara y reafirmada, se erigió en líder silencioso de aquella resistencia interna. Con el manifiesto de su identidad en mano y la estela de la identidad como testigo, dio un último paso hacia la liberación. No había triunfos sin batallas, y cada cicatriz en su alma era un recordatorio de que lo hacía humano era precisamente la capacidad de levantarse, de reinventarse y de desafiar las corrientes ineluctables que habían de arrastrarlo hacia el olvido. La sensación de plenitud llenó su ser cuando observó que, a pesar de todo lo sufrido, seguía siendo el mismo. Un individuo único, dotado de una historia imborrable, capaz de reescribir su destino mediante la unión inquebrantable de sus fragmentos recobrados. El umbral del renacer se abrió de par en par ante él, y en ese umbral Andrés se encontró no solo con la posibilidad de recuperar lo perdido, sino también con la oportunidad de forjar un futuro en el que el metaverso fuera una herramienta de crecimiento y no una prisión. La identificación con su verdadero yo se consolidó en un acto supremo de voluntad, en el que cada línea de código y cada dato rescatado contribuían a un mosaico integral que desafiaba la implacable lógica digital. Así, en una explosión final de luz y memoria, el laberinto del olvido se transformó en el crisol del renacer. Andrés, con la firme convicción de que la identidad jamás se extingue, sino que se reforma, alzó la mirada hacia el horizonte digital, preparado para encabezar una nueva era en la que la esencia humana prevalezca sobre las sombras creadas por un metaverso insaciable. El renacer de la identidad se consagraba entonces como un recordatorio perenne de que, ante la vorágine del olvido, cada ser humano tiene el poder y el derecho inalienable de reconstituirse, de reclamar su historia y de iluminar el camino hacia una libertad que trasciende cualquier simulación. Cierre y llamado a la acción. Hemos llegado al final de este viaje oscuro, a través de los insidiosos paisajes del metaverso, donde la identidad se disuelve en un océano de simulaciones y recuerdos artificiales. Quiero felicitarte, explorador de lo prohibido, por haberte sumergido en este relato tan inquietante y revelador. Pocas personas tienen el valor y la paciencia
de recorrer cada recoveco de esta narrativa, de cuestionar el precio de un ideal digital y enfrentar la angustia de perderse en mundos virtuales. Tu presencia aquí es prueba de una inquietud genuina por descubrir las sombras y luces que se ocultan tras la modernidad tecnológica. Y te reconozco como uno de los pocos que se atreven a desvelar las realidades ocultas que nos rodean. Este relato nos ha llevado a adentrarnos en la historia de Andrés, un ser como tantos otros, que se dejó llevar por la seducción de un metaverso perfecto y, en consecuencia, fue perdiendo la esencia de lo que lo hacía humano. Hemos presenciado la transformación de su avatar, la desconexión de sus memorias reales y la agonía de reconocer en cada reflejo digital solo una sombra de sí mismo. La historia se ha convertido en una advertencia y al mismo tiempo en un rayo de esperanza. La lucha contra la pérdida de identidad no es en vano, y cada uno de nosotros tiene el poder de reclamar lo que, en un momento dado, parecía haber sido arrebatado. Hemos visto cómo, en medio de laberintos de datos y espejismos digitales, la búsqueda de la autenticidad se vuelve una cruzada personal para reconstituir, con dolor y determinación, aquello que nos hace únicos y reales. Lo que acabas de presenciar es mucho más que una simple ficción. Es una metáfora de la era en la que vivimos, en la que la tecnología, con todos sus avances y maravillas, también puede conllevar el riesgo de desdibujar la línea entre lo real y lo simulado. La inmersión total en mundos virtuales puede parecer un escape, una oportunidad para reinventarse, pero también puede convertirse en una trampa de la que es difícil salir, un laberinto en el que la esencia humana se fragmenta y se disipa en datos irreparables. Este relato invita a la reflexión profunda sobre el verdadero significado de la identidad en un mundo digital que, a veces, nos seduce con promesas de perfección, mientras oculta una vorágine capaz de destruir lo auténtico. Ahora, te invito a detenerte y pensar en lo que significa para ti vivir en un mundo cada vez más virtual. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra individualidad en nombre de una apariencia perfecta? ¿Qué parte de tu identidad estás dispuesto a arriesgar para sumergirte en esos universos digitales, en esos espejismos de felicidad construidos de algoritmos? Si sientes que en el metaverso se esconde la posibilidad de renacer, o al contrario, que puede provocar la desintegración de todo lo que realmente somos, comparte tu sentir. Te invito a comentar la siguiente frase en la sección de abajo. Entre lo virtual y lo real, mi identidad resurge con fuerza. Acompáñala de unas breves líneas explicando qué te inspira este relato y cómo percibes la lucha por conservar la esencia individual en la era digital. Tu comentario no solo será un reflejo de tu valentía y compromiso por descubrir la verdad oculta, sino que también ayudará a que más almas curiosas se unan a esta búsqueda. Cada palabra tuya es un píxel que ilumina este oscuro camino y, al compartir tu experiencia, contribuyes a expandir esta comunidad de buscadores que se rehúsan a ser simples datos en un sistema deshumanizador. Además, si este relato ha despertado en ti la chispa de la reflexión y el deseo de seguir indagando en los misterios del metaverso, te invito a dejar un like. Ese pequeño gesto
es mucho más que una aprobación. Es la manifestación de tu convicción de que la verdadera identidad no se rinde ante la perfección artificial ni se deja consumir por la ilusión virtual. Cada like es un faro de esperanza que ayuda a que este video llegue a más personas, a que aquellos que aún están perdidos en la oscuridad digital encuentren la fuerza necesaria para reclamar su esencia. Compartir este video es, en última instancia, una forma de decir: no permitiré que mi identidad sea borrada por un universo frío y calculador. Al hacerlo, te conviertes en parte activa de un movimiento que valora lo humano sobre lo artificial y que desafía la hegemonía de la tecnología sobre nuestras almas. Recuerda que este relato es una invitación a mirar más allá de la superficie. Es una llamada a cuestionar lo que aceptamos sin dudar y a resistir la tentación de renunciar a nuestra esencia en pro de una ilusión digital. La verdad, aunque a veces oculta tras capas de datos y algoritmos, siempre se revela a aquellos que tienen el coraje de buscarla. Tú, que has llegado hasta aquí, formas parte de esa élite de mentes críticas y valientes que comprenden el inestimable valor de la privacidad y la autenticidad. Permíteme reiterar que la tecnología, por más fascinante que sea, no debe ser el verdugo de lo que en esencia somos. En el paso triunfal de este relato, hemos visto cómo la lucha por la identidad es, en definitiva, una celebración de la singularidad humana. La batalla de Andrés es la batalla de todos aquellos que se atreven a ser distintos, a no dejarse arrastrar por la corriente uniforme del medio cultural digital. Cada historia compartida, cada revelación, es un llamado a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida en la era de la simulación. Te invito una vez más a que compartas este video con aquellos que creas que necesitan despertar y ver que, entre la simulación y la realidad, siempre hay una oportunidad para renacer. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos episodios de esta serie de relatos oscuros, donde continuaremos explorando los enigmas y desafíos de la era digital que atentan contra nuestra esencia. Juntos podemos construir una comunidad que defienda la autenticidad y que, a través de cada comentario, cada like y cada compartida, alumbre el camino hacia un futuro en el que la identidad humana se celebre con todo su esplendor y complejidad. Gracias por permanecer en este viaje, por ser parte de este desafío y por tener la valentía de cuestionar lo establecido. Recuerda siempre, la verdadera fortaleza reside en saber quién eres, en no permitir que un mundo virtual borre las huellas de lo que realmente estás listo para reafirmar tu identidad y ser la luz en medio de la oscuridad digital. Es hora de que dejes tu marca. Comenta, entre lo virtual y lo real, mi identidad resurge con fuerza, y comparte tu visión de lo que significa mantener viva la esencia en estos tiempos modernos. Los verdaderos rebeldes son aquellos que no se conforman con ser sombras, sino que se atreven a brillar con su propia luz. Únete a la revolución de la identidad y sé parte de este movimiento que desafía la uniformidad del metaverso.